¿En qué momento la protesta pacífica dejó de ser un derecho? El fujimorismo no tiene principios. Tenemos en este momento la comunicación con el secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Miguel Hugo, y vamos a hablar sobre esta última resolución de la Corte Suprema que menciona que las protestas no son un derecho fundamental y, bueno, básicamente entiendo, Katiuska, que lo ponen en ese extremo por los hechos de violencia, actos beligerantes, como dice la resolución, a las cuales se llega a través de una protesta pública. Es un tema digno para debatir y por eso vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Miguel Hugo. ¿Cómo está, señor Hugo? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Y esto en torno, Pedro, de la noticia que presentamos al inicio del programa de que el Poder Judicial ha dicho que asegura y que garantiza el derecho a la protesta, pero sin violencia. Señor Hugo, ¿cuál es su opinión? Bienvenido, muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad esta es una sentencia tan controversial que ha requerido que la Corte Suprema emita un comunicado. Normalmente no lo hace porque, digamos, sus sentencias son claras, son arregladas a ley y no generan ninguna confusión. Hoy día, el relator de libertad de expresión, de protesta pacífica, ha dicho lo mismo, de que es una situación, ha dicho que es una sentencia que él ha leído rápidamente, pero que le parece que confunde porque la protesta pacífica está garantizada constitucionalmente, internacionalmente, etc. Y además señala claramente qué pasa si hay violencia, ¿no? Si hay violencia, el Estado está obligado a retirar a los violentos, a ubicar a los violentos y cada uno de ellos tiene su responsabilidad individual por los casos de violencia que hace. Entonces, al mostrarlo de la manera que lo ha mostrado, ha generado pues bastante controversia, preocupación, comunicados, y creo que y que es cierto, o sea, la sentencia, si uno la lee, genera pues este escenario tan complicado, ¿no? Porque exige a los manifestantes que determinadas cosas que ellos no la pueden ejecutar, es decir, si yo salgo a hacer una protesta pacífica, ¿no? Y si hay personas infiltradas, violentas, yo tendría que encargarme de individualizarlos, votarlos, etcétera. Esa es una responsabilidad fundamentalmente estatal, de la policía, etcétera, quien debe garantizar el derecho a la acción pacífica. Claro, y como vemos el pronunciamiento en la pantalla que en este momento mostramos, el Poder Judicial garantiza el derecho a la libertad de protesta, pero sin violencia, señala este documento. Pero en la resolución quiero, señor Hugo, un poco permitirme leer para la población lo que dice en la primera línea. El derecho a la protesta, estoy leyendo lo que dice la resolución de la Corte Suprema, el derecho a la protesta como reclamo vehemente y beligerante tiene la dificultad de no traslucir un valor, sino un desvalor, es decir, la intransigencia de imponer a cualquier precio una opinión, minoritaria o no, incluso si para ello se tiene que dañar o lesionar. ¿Le parece lógica la conclusión de la Corte Suprema? Yo creo que, nuevamente, no tendría por qué haberlo hecho. Es decir, le estaban requiriendo sobre una situación del bloqueo de una carretera. Y entonces hablar de situación vehemente, hablar de violencia desenfrenada, más adelante cuestionar un conjunto de sentencias del Tribunal Constitucional, inclusive señalarlas mal, ¿no? Hace que todo el mundo se pregunte qué pasó. ¿En qué momento la protesta pacífica dejó de ser un derecho reconocido por el Tribunal Constitucional, por sentencias de la Corte Suprema, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana? Es decir, obviamente es un derecho fundamental, parte de la libertad de expresión, la manifestación pacífica, y eso se ha dicho siempre, ¿no? Entonces, a mi juicio, aquí lo que trata la sala presidida por el doctor Salman Ring es plantear determinados criterios que a nuestro juicio son completamente arbitrarios, como por ejemplo este que dice que cuando uno marcha por una vía
tienen que garantizar, dice, que hayan vías alternativas. O sea, que el que marcha, ¿no? El que sale a protestar pacíficamente, tiene que organizar el tránsito, ¿no? Entonces, eso es, como digo, controversial, problemático, en un escenario donde nosotros podemos decir, inclusive el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que el Estado ha reconocido que las protestas que se propusieron entre diciembre y enero cercano fueron fundamentalmente pacíficas. Eso dice el informe y de información que recogieron del propio Estado peruano. Entonces, plantearse que los términos en que usted ha leído y que efectivamente están en la sentencia es realmente preocupante, y por eso hay pronunciamiento del Poder Judicial, hay pronunciamiento de sectores que se movilizan siempre, como la Confederación General de Trabajadores del Perú, y una preocupación para los que ejercemos nuestro derecho a protestar pacíficamente. Y quiero preguntarle un poco sobre esa aclaración en los últimos puntos de ese pronunciamiento del Poder Judicial, que dice que el derecho a la protesta se sobreentiende cuando hablamos del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de tránsito. ¿Está de acuerdo con eso o deberíamos tener una especificación de que el Perú, el Poder Judicial, sí aprueba que la gente puede expresarse libremente frente a algo que puede estar en contra, frente a algún gobierno, frente a alguna medida, frente a alguna ley? A ver, le señalo, por ejemplo, la sentencia del caso del Baguazo señalaba lo siguiente, que los indígenas salieron a protestar porque era la única forma que podían defender sus derechos a su medio ambiente y a su medio de vida. Entonces bloquearon una carretera. Entonces él hace un test de ponderación. ¿Qué estaba en juego? La vida de los indígenas frente a la libertad de tránsito. Entonces esos derechos entran en ponderación. Y entonces dice, en ese momento, la vida de los indígenas, su ámbito cultural estaba en riesgo, y por eso salieron a protestar. Y por eso es que la sentencia absuelve a todas las personas que estaban señaladas como que habían bloqueado la carretera, ¿no? Ese es el razonamiento que se hace. Se hace un control de convencionalidad y se hace una ponderación de derechos. Eso es lo que, a juicio de muchas personas, eso es lo que se hace. Y hay sentencias, varias, donde se ha hecho lo mismo. Hay una famosa sentencia del caso Andoas, donde un grupo de indígenas toman un aeropuerto, ¿no? Como único posibilidad de defender nuevamente su vida. Y entonces la sentencia dice, sí, efectivamente era la única. Hay un famoso doctrinario norteamericano, Gargarella, que él dice, si las personas están en riesgo su vida, recurren a situaciones, digamos, que pueden afectar los derechos de otros, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es, nuevamente, lo señalo, son juicios de ponderación. Claro, a ver, un poco para poner más en contexto esta sentencia de la Corte Suprema, es que esto parte a raíz de una casación que pusieron 4 dirigentes indígenas de la zona de Apurímac luego de una protesta que habían protagonizado en 2016 en torno a la minera Las Bambas. Ellos recibieron una sentencia de 4 años suspendida, 2 años suspendidos, perdón, y finalmente la Corte Suprema termina fallando en ese extremo. Les dice, bueno, sí es cierto, tienes derecho a la protesta, pero si vas a ejercer la protesta con violencia, eso ya es un delito. Esta decisión de la Corte Suprema puede sentarse como precedente ante otros escenarios. ¿Y cómo podría finalmente afectar el derecho a la protesta, señor Hugo? Bueno, no califica como tal. Esta es una casación, una sentencia casatoria. Sí. Por la votación entiendo que no tiene los límites de doctrina y obviamente, pero genera pues un escenario, ¿no? O sea, no genera jurisprudencia, por así decirlo, pero sí genera un escenario de preocupación, ¿no? Hoy, como no voy a decir, el relator de las Naciones Unidas sobre la protesta pacífica y derecho a reunión, dice, estoy preocupado. Yo he conversado con el presidente de la Corte Suprema y me ha garantizado que el derecho a la protesta pacífica
se puede ejercer, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Entonces, lo que sí me parece oportuno que la Corte Suprema haya salido a decir, pero siempre pues queda la preocupación, ¿no? De que a dónde apunta esto, cuál es el mensaje que se quiere dar. Esto es para que la gente de la anunciada movilización de julio no se movilice porque no se va a poder ejercer, etcétera, ¿no? Y hay un detalle que a mí me parece fundamental, es que aquí se releva de responsabilidad al Estado, ¿no? O sea, los manifestantes, vuelvo a decir, son los que tendrían que controlar todo y eso no es posible, ¿no? Eso no es posible. Es más, las sentencias de la comisión, perdón, de la Corte y la propia sentencias internas señalan que quienes tienen la obligación de hacer eso es el Estado a través de instituciones, en este caso sería pues la Policía Nacional. Y solamente como ejemplo, solo para trasladarnos a un año atrás, cuando habían todas estas movilizaciones en el Congreso, a las inmediaciones del Congreso, entre castillistas y anticastillistas, se querían agarrar a pelear, a pelear, ¿no? ¿Qué cosa hacía la policía? Se ponía en el medio, los separaba y cada uno ejercía su derecho a la protesta a su entero gusto, ¿no? Pero la policía garantizaba que no se afecten otros derechos. Eso es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que tiene que seguir existiendo. Lo que no, por eso es que yo creo que esto ha generado todo este ruido, porque esta es una sentencia bastante controvertida. Sin, ¿no? sin embargo, señor Hugo, lo que usted menciona de forma opuesta a esa sentencia casatoria de la Corte Suprema, ¿no termina siendo una forma de hacer apología a la violencia en el marco de una protesta? Porque terminaría justificándose los enfrentamientos, lesiones que pone precisamente en relieve esta sentencia. No, mire, la propia sentencia inclusive glosa la sentencia del Tribunal Constitucional, glosa lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y entonces, y lo que no entiendo mucho es por qué termina diciendo cosas extrañas cuando no vienen al caso, ¿no? Es decir, dice, la protesta se erige también como un auténtico mecanismo de expresión y eventual reivindicación de las minorías que no logran ser representadas en los ámbitos institucionales, a los que solo acceden legítima y legalmente las mayorías, de forma que tal omisión, en cuanto a su reconocimiento, derecho a la protesta y garantía del Estado, no solo menoscabaría profundamente las posibilidades reales de presentar sus demandas a quien corresponda, siempre que éstas sean legítimas y legales de acuerdo al orden público constitucional. Vale decir, por ejemplo, en ese lugar, en esta imagen que usted muestra, la gente está protestando, la gente está haciendo, no hay violencia, ¿no? Y si hubiera violencia, lo que dice inclusive la Corte Interamericana, el Estado tiene la obligación de coger a los violentos y garantizar que la protesta pacífica continúe. Por eso le ponía el ejemplo del enfrentamiento que ocurría hace un año en las afueras del Congreso. Bien, gracias a Miguel Hugo, secretario adjunto de esta Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos. Gracias, nos queda clarísimo su opinión y esperemos de que se pueda respetar los derechos de la gente que va a protestar en la siguiente toma de Lima y que ellos también respeten los derechos de la gente que vive y que transcurre por la zona. Bien, muchísimas gracias, señor Hugo.